unos minutos de reflexión. Hoy más que nunca necesitamos pues el aliento que viene de lo alto. Y el aliento que viene de lo alto es lo único que nos puede sustentar en estos tiempos de crisis y conmoción mundial. Entonces, a todos, a todas, yo les invito en este instante, en estos próximos minutos, a que bendito sea el Señor que nos permite una vez más estar compartiendo de temas relacionados con nuestro diario andar, nuestro diario hacer. Y en esta oportunidad quisiera dirigirme a todos con el propósito de poder edificar el corazón y transmitir un mensaje de esperanza, de alternativa. En la vez pasada, la última vez que transmití una plática por acá, por este medio, empecé hablando acerca de Nehemías el copero y hablaba pues de su situación en la cual se encontraba ejerciendo como un servidor en la corte del rey de Persia, la capital Susa. Eso fue antes de Cristo, en tiempos después del cautiverio, alrededor del año 400 y tanto antes de Cristo. Entonces, para el momento cuando él se escriben estos relatos, o alguien tomó la delicadeza de escribir todas estas memorias, decía yo que este era un libro único, existía solamente el libro de Esdras, pero alguien decidió cambiarlo pues y dividirlo en dos, Esdras y Nehemías. Pero para leer la historia de Nehemías tenemos que entender la historia de Esdras, leer Crónicas, leer Jeremías, leer Primera y Segunda de Reyes, que tratan de la historia del pueblo de Israel después que salieron del Éxodo, se instauraron en Canaán, empezaron a distribuirse las tribus, y pues ocurrió algo que ya Dios les había previsto. Miren ustedes, yo les voy a dar la libertad de que puedan elegir entre servirme a mí y servir al hombre. Pero si ustedes deciden servir al hombre antes que a mí, tengan por cierto que vendrán estas consecuencias nefastas y negativas por desobediencia. Y les di una lista de cosas que no debían hacer. Pero un pueblo rebelde, sin principios, sin moral, no entendió el propósito. Sin embargo, siempre hubo un remanente que Dios guardó para sí, gente que entendió lo que Dios decía. Por eso cuando Josué dice, mi casa y yo serviremos al Señor, está hablando de ese remanente que marca diferencia entre los que quieren andar conforme al modelo del mundo y los que quieren andar conforme al modelo de Dios. Para andar conforme al modelo del mundo, eso es algo fácil, cualquiera lo puede hacer. Cualquiera puede caminar por el camino ancho que conduce a la perdición, pero muy pocos transitan por el camino del Señor, el camino que lleva a la vida, porque es angosto y demanda una gran, ¿cómo se llama? Demanda una grandes sacrificios que implican algo que cuesta mucho, que es la obediencia. Obediencia. Entonces este pueblo pagó con creces su desobediencia y la ciudad de Jerusalén quedó hecha cenizas, en polvo, sus murallas destruidas por el asedio de los invasores, el pueblo esparcido. Sin embargo, había un remanente en esa época que permaneció a pesar de todo este sinfín de problemas. Decía yo que Nehemías significa el Señor es consolación, y que vino su hermano Hanani a dar un informe de lo que estaba pasando en el entorno, y él le da una descripción de cómo estaba la ciudad, las murallas hechas pedazos,
todo incendiado, la gente dispersa, el pueblo desanimado. Entonces Nehemías entendió, la gente estaba pasándola mal, pasando hambre, pasando frío, pasando decadencia, pasando pues una situación bien difícil. Hanani significa gracia. Y yo decía, cuando se une la consolación del Señor y la gracia del Señor, entonces es la oportunidad de un nuevo comienzo. Y de eso se trata el relato de este libro, de reconstrucción de los escombros, de la desolación, de la soledad, del que no saber qué va a venir después. Entonces en estos tiempos necesitamos tener herramientas para saber cómo vamos a reconstruir nuestra sociedad, que está inmersa en una situación bien difícil. Ningún experto se atreve a vaticinar lo que vendrá. Pero podemos ir nosotros a la Biblia y buscar en ella alternativas para paliar las situaciones difíciles que se aproximan. Ya hay un caso que fue José. Dios prepara a José, lo mete en la corte del rey de Egipto con un propósito: preservar primero a su pueblo y luego al mundo entero del hambre que vendría. Y para eso se hizo una provisión. Y cuando vinieron los 7 años de abundancia, se cosechó, se recogió y se supo administrar la abundancia. Cuando vinieron los 7 años de hambre, de escasez, entonces hubo pan para la gente porque había provisión. Viene saliendo la humanidad de una crisis horrible en el 2008, del 2008. No ha pasado ni siquiera, han pasado ya 12 años de esa crisis. Apenas estaba empezando a ver una evolución de la sociedad hacia positivo, y viene esta otra crisis que se venía pregonando desde el año anterior, que vendría una crisis parecida a la del 2008. Pero nadie en su juicio cabal pensaba que esta crisis nos iba a llevar a toda esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, de esta pandemia. Y muchos se estarán preguntando, ¿qué va a ser de mí ahora? ¿Qué voy a hacer? Muchos se han quedado en el paro, sin empleo. Son millones los que han sido cesados de sus funciones en sus trabajos. Y toda esa masa de personas, ¿qué piensan en su corazón? ¿Qué les puede ser propicio a ellos en su dolor, en su angustia? Creo que la humanidad necesita la consolación y la gracia de Dios. Por eso Nehemías se me presenta como un hombre que puede ser modelo para paliar a esta crisis que estamos pasando todos. Y yo voy a tocar acá unos tópicos, habiendo hecho una breve síntesis de lo que expliqué la vez anterior de Nehemías. Sin andar en más detalles, quiero entrar en materia para explicar algunas cosas que dije que esto lo estoy tomando de un ensayo que escribí hace ya varios años atrás. Es un ensayo personal que escribí que habla acerca de los pilares de un caminante. Y este escrito pues yo lo he venido revisando porque quiero actualizarlo a ver si lo puedo perfeccionar un poco más y ver qué se saca de esto. Pero a medida que uno lee lo que uno mismo escribió, uno se da cuenta, Dios mío, esto no es obra de sangre y carne, sino que tú pues pones la inspiración. Y yo quiero compartir estas cosas con ustedes que les puedan aportar algo en este día, les puedan aportar una solución a sus crisis, a sus problemas, y que puedan recibir algo que se llama consolación y gracia. Entonces en la vez anterior quedé con este punto. Los que quieran pues saber el contexto de lo que estoy diciendo deberían ver el video anterior que subí y lo puedan unir a esto que voy a decir ahora para tener un mejor entendimiento de lo que voy a hablar. Decía yo en mi última participación, y cito lo que aquí escribí:
Nehemías es el hombre que Dios ha preparado para restaurar a su pueblo. Y la pregunta es esta: ¿qué hizo él cuando recibió la noticia del estado en el cual estaba su pueblo? O sea, cuando viene Hanani a darle el informe de cómo estaba la ciudad, que leíamos que estaba, ese informe está en Nehemías 1:4. Ahí él le da un informe de cómo estaba la ciudad. Muros destruidos, ciudad vuelta en cenizas y un remanente que se sentía impotente, estaban desanimados, estaban tristes, estaban desalentados, estaban en gran calamidad, en gran maldad, en gran penuria de situaciones. Y si quieren saber un poco cómo se sentían ellos, léanse el libro de Lamentaciones. Ahí está la descripción de un ser humano envuelto en grandes pérdidas, grandes problemas, grandes retos que asumir. Y yo, en el encabezado de este capítulo que yo escribí acerca de una oposición, un copero llamado Nehemías, después del capítulo viene una reflexión anónima que dice así: cuando la vida te presente razones para llorar, demuéstrale que tienes 1001 razones para reír. Entonces hablaba yo acerca de la necesidad de que en medio de la crisis, del lloro, del dolor, pueda uno sobreponerse y seguir adelante. Y este planteamiento, ¿qué hizo él cuando recibió la noticia del estado en el cual se encontraba su pueblo? La respuesta la encontramos en Nehemías capítulo 1, versículo 4 al 11. Ahí está la respuesta. En Nehemías 4, 1 al 11 se nos brinda la respuesta. Y en ella se refleja lo siguiente: la actitud de Nehemías es la de un hombre con un corazón quebrantado. Esta posición espiritual de autoridad lo llevó a restaurar y consolar al pueblo que estaba triste y angustiado. Para eso usó la siguiente estrategia. Y yo voy a enumerar la estrategia de Nehemías el día de hoy para ver si esto te sirve a ti para levantarte en este momento y ante los pregones de incertidumbre que vienen sobre el hombre, vienen sobre la sociedad en estos momentos y no se sabe de dónde se va, puedas tener material para enfrentar lo que viene con tu mirada puesta en el cielo y con el corazón en confianza plena de Dios. Entonces, en Nehemías 1, 4 al 11 se nos dan unas estrategias. Esta posición espiritual de autoridad lo llevó a restaurar y consolar al pueblo que estaba triste y angustiado, usando la siguiente estrategia. ¿Cuál fue esa estrategia? Número 1, oír. 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 Cuando uno sabe oír a los demás, desarrolla la más grande cualidad y facultad humana. Saber escuchar a los demás es ponerse en el lugar del otro para entender por lo que está pasando. Esto se llama empatía. Entonces, Nehemías fue empático. Se puso en el zapato de los demás para sentir en sus carnes el dolor de la situación que estaba pasando. Y ese es lo primero que uno tiene que hacer cuando está en crisis: ponerse en el lugar del otro. Porque a lo mejor uno dice, concha, yo la estoy pasando mal, pero ponte a pensar cómo están aquellos que están agonizando en este momento, al borde de la muerte, en el silencio de la nada, solos, enchufados a unas máquinas y sin el soporte de un familiar, esperando que la muerte venga por ellos. Y tú a lo mejor estás en tu casa tranquilo con tu familia. Hay que ponerse en el lugar de los demás para entender el grado superlativo de situación que estamos pasando. Y al oír
Nehemías lo que estaba ocurriendo, entendió, tengo que ponerme en el lugar de los demás, para sentir en mis carnes la situación que se está pasando. Número 2, lo segundo que hizo Nehemías, luego de escuchar el diagnóstico terrible que le estaba dando su hermano, fue la de sentarse. Escuchó el informe, empatizó con lo que estaba pasando, sintió en sus carnes el dolor y tuvo la capacidad entonces de sentarse. ¿Qué significa sentarse? Esto me habla acerca de considerar las cosas para analizar el problema y buscar una solución. Se sentó luego de sentir el dolor de la situación, se sentó para considerar, analizar el problema y buscar una solución. Nehemías no aportó más de lo negativo que estaba pasando a la gente, no inculpó a nadie, no señaló a nadie, no buscó responsables, buscó una solución al problema. Y medio de lo que nos está pasando, yo creo que todos tenemos que unirnos en eso, buscar una solución al problema. Unirnos en el esfuerzo de saber hacia dónde vamos y reflexionar acerca de considerar por qué estamos donde estamos, pero con la actitud de buscar una solución. Buscar una solución. Lo tercero que hace Nehemías, luego de ponerse en el lugar de los demás, luego de tratar de buscar una solución al problema, el tercer paso nos habla de la actitud de rendición que ante tales dilemas muchas veces se expresan con lágrimas. Y aquí viene la parte interesante del episodio que te estoy narrando. En el medio del escenario apocalíptico que estaba, parece que solamente queda derramar lágrimas. Estas lágrimas pueden ser de angustia, esas lágrimas pueden ser de recibir consolación, esas lágrimas pueden ser de impotencia, lágrimas de insomnio, que se le va a uno el sueño en la noche. En el día vienen los pensamientos de tormento. ¿Cómo voy a hacer frente a esta situación? A las facturas que hay que pagar, a las personas que no puedo ayudar, que están lejos de mí. Todo eso produce algo que se llama lágrimas. Lágrimas. La causa de estas lágrimas fue producto de la desobediencia en el pasado. Nehemías, consciente de la grave corrupción moral de Israel, motivo por el cual estaban ellos pasando, le inspiró él a confesar los pecados, donde él se hizo parte activa del problema, identificándose con la necesidad de todos ellos. Proverbios 28:13 dice que el que confiesa sus pecados y no los encubre alcanzará misericordia. Entendió Nehemías que lo tercero que tenía que hacer luego de haber escuchado el reporte y tratar de buscar una solución es confesar los pecados. Los pecados cometidos, los errores. Reconocer los fallos, reconocer que no he gestionado bien la vida, que no he llevado a puerto seguro la existencia de lo que soy, que todo parece difícil, pero debe haber una salida a estos problemas.
confesar los pecados. Luego de esto, Nehemías apeló a la promesa de restauración conforme a la ley de Moisés. Oír, sentarse a meditar y buscar una solución al problema, confesar los pecados y apartarse de una mala vida. Y nos lleva a reflexionar en lo profundo que es la restauración. Nehemías apeló a la restauración. Apeló al Dios vivo que puede sanarlos y restaurarlos, y el único que puede dar la mano amiga por ellos. Restauración. Imagínense, un mundo hecho pedazos necesita de restauración. Sabemos las situaciones, el contexto, las causas del pecado, lo que estamos pasando, pero la próxima etapa para vivir diferente es ser restaurado. Ser restaurado conforme al modelo de Dios, ser restaurado conforme a una vida nueva, a una vida de esperanza, a una vida de compañerismo, de comprensión. El oír, el sentarse a meditar, buscar solución al problema, confesar pecado. Según el relato bíblico de Nehemías 1, 4 al 11, ahí está todo lo que les estoy diciendo. Los pasos que siguió Nehemías para comenzar un proyecto en Dios. El cuarto, dice la Biblia que hizo duelo. Nehemías hizo duelo. En memoria de los miles de personas que ya no están con nosotros, tenemos que hacer hoy un duelo social. Y en respeto a esas familias que la están pasando mal, porque a lo mejor muchos de ellos no pudieron despedir a su familia, a su familiar, siendo la mayoría de ellos ya personas entradas en años. Que este enemigo invisible les quitó la vida y que muchos familiares están impotentes porque no pudieron despedir a su madre o a su padre. Debe ser algo duro. En el mundo debe haber un duelo por todas estas víctimas y recordarlas como los que pagaron con sus vidas por la pandemia esta que ha arrasado con muchos. Tenerlos en memoria y honrar su trabajo, todo lo que ellos dieron en las pasadas generaciones, porque lo que somos hoy es producto de esa generación que hoy está cayendo como moscas. Ellos fueron los que lucharon en tiempos de guerra para resistir a los enemigos invasores, los que trabajaron, los que cotizaron, los que levantaron familias, levantaron una generación. Y es triste saber de que muchos de ellos están partiendo de esta manera. En memoria de ellos, yo hago un recordatorio de que todo su legado no será en vano y que proseguiremos haciendo un trabajo especial. ¿Por qué ocurren estas cosas? Yo no las entiendo. Pero Nehemías entendió que había que hacer duelo por la situación grave que estaba el pueblo. Y el duelo es el proceso natural de meditar en silencio para analizar qué hice mal con la finalidad de rectificar y comenzar algo nuevo. Entonces todo esto nos debe llevar a un nuevo comienzo. Todo esto que nos está ocurriendo, a un nuevo comienzo. Así lo entendió Nehemías. Lo quinto es que dice el relato que él ayunó. Nehemías se abstuvo de lo natural
para buscar respuesta en el Dios que es sobrenatural. El ayuno practicado por los judíos era con el fin de quebrantar sus corazones y buscar dirección divina en momentos de angustia. El ayuno con propósito busca eso. En momentos de crisis, de situaciones difíciles, quebrantar el corazón. Y como dice Isaías 58, que es el modelo bíblico de ayuno, el ayuno verdadero, ahí lo dice cuál es. No es pasar hambre y tener cara de afligido o de persona que está pues haciendo un sacrificio a Dios por X causa, no. Ese no es el ayuno verdadero. El ayuno verdadero es otro. Y si lo quieres descubrir, busca Isaías 58. Ahí está el ayuno verdadero, el ayuno con propósito. Y ese ayuno fue el que practicó Nehemías. Y por último, dice que oró. Nehemías oró, la oración. La oración. La oración meditadora de Nehemías es con la finalidad de primero exaltar a Dios, segundo de orar por los judíos que la estaban pasando mal, y tercero para hallar gracia delante del rey de Persia para que le concediera un permiso para ir a restaurar a su pueblo. Aquí vemos entonces la oración con una finalidad específica: hallar gracia delante del rey para que diera cartas de permiso para él ir a restaurar a su pueblo, ir a restaurar a su gente. Y es interesante todo esto que les vengo diciendo, porque en resumen, oír implica ser empático, considerar el problema y buscar una solución cuando uno se pone en lugar de otros, ser solidario, apelando a las promesas de Dios, es el recurso inapelable en momentos de crisis. Lo otro que aprendemos de estas lecciones es que Nehemías meditó en silencio, meditar en silencio. Lo otro, buscar respuesta en el Dios sobrenatural que todo lo sabe. Todo lo sabe. Que todo lo sabe. Y por último, exaltar a Dios en medio de las circunstancias. Exaltar a Dios en medio de las circunstancias. La enseñanza que nos deja Nehemías con la experiencia que tuvo en esta situación es oír, considerar el problema y buscar una solución, ser solidario apelando a las promesas de Dios, meditar en silencio, buscar respuestas en el Dios sobrenatural que todo lo sabe, exaltar a Dios en medio de las circunstancias. No nos queda otra. No nos queda otra que vivir de acuerdo a estos principios para poder salir adelante en esta situación. Estos 6 elementos son las características de un corazón quebrantado. Esta posición es la que debe prevalecer en nuestra vida a la hora de buscar ayuda y socorro espiritual. En resumen, Nehemías hace una oración que primero exalta a Dios. Ojo con el detalle. Nehemías hace una oración que primero exalta a Dios. Segundo, reconoce los pecados y faltas cometidas. Tercero, apela al recuerdo de las promesas de restauración y renovación. Cuarto, pide gracia para hacer una obra de reconstrucción tanto física como espiritual. Esta actitud preparó el camino para restaurar a una sociedad que estaba en una profunda crisis espiritual, social y anímica. Luego de ser un reino esplendoroso, de bendición para otros, Israel se convierte de la noche a la mañana en ruinas y cenizas. Nehemías
el consolador de corazones rotos, se convirtió en un momento en un reparador de portillos y restaurador de sendas antiguas. En su momento entonces Nehemías se convierte en reparador de portillos y restaurador de sendas antiguas. Dios puso su gracia sobre Nehemías ante el rey, el cual no solo le concedió el permiso de comenzar la misión de reconstruir los muros caídos, sino que le dio su apoyo incondicional. De esta manera, Nehemías consuela al pueblo y aviva la esperanza de un nuevo comienzo. La actitud de Nehemías, con todo esto que te vengo diciendo, animó al pueblo a la esperanza de un nuevo comienzo. Y eso es lo que yo creo que debemos hacer hoy. Avivar la esperanza de un nuevo comienzo. ¿Por qué? Cuando la vida te presenta razones para llorar, demuéstrale que tienes 1001 razones para reír. Reír ante el infortunio, reír ante la desgracia parece algo incoherente. Pero cuando Víctor Frank en sus memorias escribe todo lo que padeció en el campo de concentración nazi y cómo él sobrevivió a toda esa situación, dice que una de las cosas que les dio fortaleza a él y su grupo para sobreponerse a esa dantesca situación donde veían cómo trenes repletos de gente que pasaban por las cámaras de gas, cómo sus compatriotas eran quemados, miles de cuerpos depositados en fosas comunes, cuerpos esqueléticos. A los judíos les extraían los dientes, que en la mayoría de ellos tenían prótesis de oro, les quitaban sus prendas, que la mayoría de ellos tenían prendas de oro, y todo eso lo fundieron los nazis en lingotes de oro que traspasaron las fronteras hacia lo que no se sabe hoy dónde está ese oro nazi. Pero con todo el dolor de esa gente se transó económicamente. Y en medio de esa situación, cuando Víctor Frank fue testigo de la muerte de su padre, de su madre, él cuenta ahí cosas muy terribles que no voy a entrar en detalle. Pero en resumen, él decía que una de las cosas que les motivaba a seguir adelante es que ellos, escucha esto, cantaban salmos. Y eso alegraba sus corazones. En medio de sus crisis, en medio de su dolor, eso fue un método de sobrevivencia muy bueno para ellos. Era una terapia de escuchar música, escuchar algo, una meditación. Por eso, en estos tiempos difíciles, una terapia para tu vida puede ser esa. Escuchar música que edifique tu alma y traiga reflexión a tu corazón y aliento a tus huesos. ¿Para qué? Para avivar la esperanza de un nuevo comienzo. En Nehemías se conjugaron dos posiciones. Posición de hombre quebrantado, que le sirvió para presentarse ante el trono de la gracia. Posición de copero, que le sirvió para hallar gracia delante del rey Artajerjes, para que le autorizara de ir a reconstruir a su pueblo. En este sentido, Nehemías era un hombre de prioridades. Y escuche este otro dato. Si el primero de la oración fue clave en el éxito de su gran compañía, de su gran ministerio, la que viene a continuación es complementaria. La oración tiene que ir acompañada por esto que les voy a decir a continuación. Nehemías era hombre de prioridades. Notó que antes de ir al rey de Persia, primero tenía que ir ante el rey de reyes y señor de señores, para que le ayudara a resolver el problema en cuestión.
Y aquí vengo con una pregunta para tu vida. Y para mí también. Para que nos formulemos esta pregunta a todos. Entonces vengo diciendo que Nehemías era un hombre de prioridades. No fue al rey primero, fue al Dios del cielo a buscar respuesta. En silencio, sin hacer bulla, sin llamar a nadie. Porque esa es la oración más eficaz. Cuando uno está solas con Dios. En silencio, sin que nadie te vea, te escuche. Dios tiene un trato especial con las personas. Y entre tu intimidad con Dios sea menos vista por los hombres, más eficaz será delante de Dios. Esa es la oración más eficaz para mí, desde mi punto de vista. La oración en silencio solas con Dios. Y esa oración produjo en Nehemías pues tener prioridades. Entonces la pregunta es esta. ¿A quiénes acudimos primero a la hora de resolver un problema? Un problema grave en nuestras vidas. ¿A quién acudimos primero a la hora de resolver un problema grave en nuestras vidas? Es la pregunta. ¿A quién acudimos? ¿A Dios o a los hombres? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es tu prioridad? La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Te mostraré cosas ocultas que aún tú no conoces. Clama a mí. No dice clama al hombre, no dice clama a mí. Búscame y yo te responderé. Ya para ir culminando este relato que vengo yo analizando de estas memorias que escribí. En lo personal yo lo meditaba esta madrugada y decía, Dios mío, ¿cuánto me falta por recorrer y aprender? Tu palabra es eterna. Y que uno escriba memorias hace años atrás y las revise, eso sigue teniendo una relevancia profunda y cada vez que uno lo estudia o lo analiza le saca más cosas enriquecedoras, y yo creo que eso es lo que se trata, de enriquecer a otros, de enriquecer la vida de otros. Por eso me he dado tiempo para darte estos consejos bíblicos que aporten algo a tu vida. Nehemías acudió primero a Dios y su providencia divina. De la misma manera, cuando nos encontremos en diversas pruebas, debemos ir a la fuente de nuestra consolación, que es Dios y su palabra. Dios y su palabra es lo que nos debe consolar. Dios y su palabra. El capítulo 2 de Nehemías es la clave para entender la misión y labor de este hombre de Dios. Luego de un proceso y acuerdos, el rey accede a que Nehemías vaya y cumpla el plan que tiene en su corazón. En este mismo capítulo se nos narra la oposición que tuvo Nehemías a la hora de ejecutar el plan que Dios le mandó hacer y cómo él supo sortear esos obstáculos. Señal de que vamos por el camino correcto, y que vendrán los que se oponen, los que critican, los que señalan, los que te dicen no se puede, tú no lo vas a poder lograr, tú no sirves para nada, tú no tienes valor, tu vida se acabó, tú eres un solitario sin futuro, no tienes rumbo, no tienes mañana. Cuando se presenten todos esos mensajeros adversos que vienen a destruir tu vida, debe ser el motivo para tu avanzar más y creerle a Dios y no a las circunstancias. Él se levantó para rectificar lo que otros habían destruido. Al final dice que Nehemías cumplió lo que se había trazado en la vida. Entonces Nehemías era un hombre de prioridades, era un hombre quebrantado,
era un hombre que oraba, que dependía de Dios y que, como dice acá, tenía una meta en la vida, retos que cumplir, sueños que ver. Todo es posible si podemos creer. Todo es cuestión de avanzar y no temer. Hay que trabajar y esforzarse para llegar a la meta. Por eso, no te detengas y sigue adelante en cumplir la misión que la vida y Dios te han legado. En resumen, lo interesante de la historia de este siervo del Señor es que comenzó siendo un copero y terminó siendo el gobernador de Jerusalén. Así trabaja Dios. Nos delega cosas pequeñas y con el tiempo nos delega cosas mayores. El legado de Nehemías es que cuando nadie creía en él, no miró la adversidad como un tropiezo, sino como un trampolín para saltar más alto en la vida. La posición de oración ante Dios le abrió las puertas a Nehemías a un nuevo panorama como gobernador de esta nación. Cuando se conjugan una vida plena en Dios y una disposición de servir a los demás, el resultado será hombres que dirijan sus vidas con la brújula de la dirección divina. Ya voy terminando el relato de este capítulo que me apasiona. Hacen falta muchos Nehemías para que el mundo cambie. En la posición que te encuentras en este momento puedes convertirte en un Nehemías. Solo tienes que doblar rodillas y empezar siendo un Nehemías quebrantado. Suelta la mochila de los recuerdos, del dolor, de la tristeza. Deja que la mano consoladora de Dios seque tus lágrimas y te restaure a un nuevo comienzo. Cuando la vida te presente razones para llorar, demuéstrale que tienes 1001 razones para reír. Suelta la mochila de los recuerdos del dolor, de la tristeza. Deja que la mano consoladora de Dios seque tus lágrimas y te restaure a un nuevo comienzo. Damos gracias a Dios por su palabra el día de hoy. Y espero que este corto relato de esta historia sea inolvidable para ti, imborrable en las tablas de tu corazón. Y puedas ser un restaurador de caminos escabrosos donde no hay paz y donde no hay solución al problema. Quiero terminar orando y pidiendo a Dios bendición sobre tu vida. Que el Señor nos ayude en estos tiempos. Que el modelo de Nehemías nos sirva para meditar, reflexionar, vivir el modelo de Dios, vivir quebrantado, tener prioridades, consolar, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido y esperar respuestas desde lo alto. Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos has dado de compartir tu palabra. Yo te pido por todos mis hermanos, amigos, familiares, todo aquel que pueda escuchar esta reflexión, que su vida reciba en este momento sanidad, que reciba fuerzas, que reciba orientación, que reciba ánimo en medio de este desalentante escenario de muerte que nos rodea, y esperar en Dios un comienzo nuevo de albores de bendición y amaneceres de gloria. Dios Todopoderoso, que ves el corazón de tus humildes siervos, escucha nuestra plegaria el día de hoy
Escucha nuestra oración. Consuela nuestras almas quebrantadas. Suple nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Ayúdanos en esta transición difícil que estamos pasando todos los seres humanos en este momento. Ayúdanos a cambiar de horizonte, de meta, y poner la mirada y la confianza en ti y no en los hombres. Confiamos en ti, que tú tienes cuidado de nosotros y nos pastorearás siempre. Sé propicio, oh gran Dios de Israel, y bendice todas las familias de la tierra. Bendice a todos por igual, Señor. Ayúdanos y que tú seas propicio a nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, amigos y amigas, que el gozo y el ánimo que viene de lo alto sea contigo, que la gracia de Dios te alcance y que puedas siempre tener en memoria que Dios está contigo. Me despido hasta una próxima ocasión, creyendo que el Dios de toda consolación te guarde y te proteja. Es mi deseo. Saludos y bendiciones. Dios me lo bendiga mucho a todos. Amén. Y amén.